La educación como tal consta de muchas acepciones y resultaría extenso abordar cada uno de sus significados y términos. Sin embargo, de la mano de mis compañeras les pido me acompañen a atravesar el camino por sus principales autores, conceptos, tipologías y características, esperando resulte lo más gratificante posible y sirva de base para que ustedes generen sus propias deducciones. Concepto de educación. Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una persona estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas, para poder integrarse plenamente en la sociedad que lo rodea. Por consiguiente, debe distinguirse entre los conceptos de educación y aprendizaje, que en realidad es la posibilidad subjetiva de incorporación de nuevos conocimientos para su aplicación posterior. La educación es una función socializadora que se ejerce sobre los seres humanos. En los animales su equivalente es el adiestramiento. La diferencia es que en las personas se busca encaminar su conducta, conocimientos y actitudes hacia fines socialmente valiosos. Y en los animales se trata de que adquieran determinadas conductas orientadas hacia ciertos fines. La educación humana trata de transmitir conocimientos y valores, teniendo en cuenta el carácter racional de la especie, mediante la adhesión y el compromiso del educando. Aunque no siempre fue así, y hubo épocas en las que se entendió a la educación como adiestramiento, y quien se educaba no participaba en su proceso de educabilidad, sino que se mantenía pasivo, acatando las instrucciones de su educador, mediante un sistema de premios y castigos característicos del conductismo. Tipos de educación. Educación formal. Es aquella que el individuo aprende de manera deliberada, metódica y organizada. Este tipo de educación se lleva a cabo en un lugar físico concreto y como consecuencia de la misma se recibe una certificación. La educación formal se encuentra reglamentada a partir de normas internas de la institución en la que se adquiere. Esta se recibe en colegios, universidades, institutos, etc. Educación no formal. Recibe esta denominación debido a que, a diferencia de la anterior, esta clase de educación se produce fuera del ámbito oficial o escolar y es de carácter optativo. De todos modos, su propósito consiste en obtener distintos conocimientos y habilidades a partir de actividades formativas de carácter organizado y planificado. No se produce de manera deliberada o intencional, y las particularidades de su forma son variadas. Educación informal. Este aprendizaje se desarrolla fuera del ámbito de la educación formal y no formal, y se distingue por ser de carácter permanente, espontáneo y no deliberado. La educación informal es aquella que se produce en un contexto mucho menos estricto que el escolar, y se basa en enseñanzas aprendidas en escenarios considerados habituales por el individuo. La familia, el grupo de amistades, el club, constituyen ejemplos de ámbitos donde la educación informal se presenta y es internalizada por la persona. Según el contenido, es posible educar en habilidades, conocimientos y valores. Educación física. La educación física es un tipo de educación que se centra en educar a las personas en cómo, cuándo y por qué es necesario realizar actividad física. Suele combinar tanto aspectos teóricos con la práctica física y deportiva. Educación emocional. Este tipo de educación se relaciona con la inteligencia emocional. El aprendizaje emocional está íntimamente relacionado a la salud laboral y la mejora en la productividad. Algunos aspectos de la educación emocional incluyen autoconocimiento emocional, regulación y control de emociones, y saber reconocer las emociones de los demás. Educación en valores. La educación en valores no solamente es necesaria para la convivencia con otras personas, sino que los valores influyen decisivamente en cómo interpretamos los eventos y en consecuencia con nuestra salud emocional. La educación en valores incluye la educación moral. Educación intelectual. La educación intelectual pretende que los estudiantes mejoren sus habilidades cognitivas, memoria, el razonamiento y la opinión crítica. La educación reglada se basa en este tipo de educación. Educación social. Además de ser una profesión cada vez más reconocida, la educación social es un tipo de educación que fomenta el desarrollo de la sociabilidad, la circulación social y la promoción cultural y social. Educación especial. La educación especial es aquella destinada a personas con necesidades educativas especiales, por ejemplo, por superdotación intelectual o por discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales.
La educación como transmisión. La educación se centra en asegurar la transmisión con un fuerte peso cultural, cargado de unos determinados valores éticos, morales y estéticos. El educando es el receptor y depositario del legado cultural y social, en forma de conocimiento acumulado, tradiciones, costumbres, etc. Su misión es adquirir este equipaje, preservarlo y transferirlo a las generaciones siguientes. Tanto el perfil del educador, que tiene que reunir una serie de condiciones, como el del educando, que queda responsabilizado con esta carga histórica, son fundamentales para garantizar la continuidad de este modelo. La finalidad de la educación es la conservación del orden social y el mantenimiento y reforzamiento del estatus del individuo en este orden, que según la sociedad pueden ser más o menos jerárquicos. Concepciones de la educación según autores. Dante. El objeto de la educación es asegurar al hombre la eternidad. Marañón. La educación es una superación ética de los instintos. Spencer. La función del educador es preparar la vida completa. Aristóteles. La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Herbart. La educación es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias. Walmen. La educación es el influjo previsor, directriz y formativo de los hombres maduros sobre el desarrollo de la juventud, con intenciones a hacerla participar de los bienes que sirven de fundamento a la sociedad. Nassif. La educación es la acción de un hombre cabal sobre un hombre total. Spreiner. Educar es transferir a otro, con abnegado amor, la resolución de desarrollar de dentro a fuera toda su capacidad de recibir y forjar valores. Zaragoeta. La educación es la acción de un espíritu sobre sí mismo o sobre otro, para el logro de una forma instructiva y educativa. Cohn. La educación es el influjo consciente y continuo sobre la juventud dúctil, con el propósito de formarla. Kersteiner. La educación consiste en distribuir la cultura, para que el hombre organice sus valores en su conciencia y a su manera, de acuerdo con su individualidad. Cooperman. La educación es una acción producida según las exigencias de la sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de formar a individuos de acuerdo con su ideal del hombre en sí. Durkheim. La educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y mentales que exigen en la sociedad política y el medio social en el que se desenvuelve. Huxley. La educación consiste en formar a jóvenes seres humanos en la libertad, la justicia y la paz. Shudolowski. El contenido esencial de la educación estriba, sobre todo, en formar a un hombre capaz de elevarse del nivel de la civilización moderna, o sea, de encontrar el sentido de la vida en este nuevo mundo. Afirma Castillejo. La educación trata de evitar la aleatoriedad en la construcción humana, controlando las intervenciones que de todo tipo pueden incidir sobre él, para así encaminarlo hacia las metas pretendidas como óptimas. Un texto de Van Koop también puede resultar ilustrativo en el pensamiento predominante a la acción externa, centrada en la figura del educador. La educación consiste en una forma de conducción bien específica a saber, una conducción que requiere de corrección continua, ya que el discente está constantemente sometido a influencias internas y externas, y además posee la misma iniciativa y espontaneidad. En pocas palabras, no siempre se comporta como debería, según el proceso de conducción. Por esta razón, el educador debe constatar constantemente el nuevo estado de aprendizaje y corregir, de acuerdo a esto, sus medidas de conducción. Después de este breve repaso, podemos sintetizar diciendo que la educación es ese proceso que dura toda la vida, que busca la formación integral del ser humano y garantiza la socialización de los individuos.